Soy Carla Sedano y hoy vamos a platicar de qué es la energía en nuestras vidas y por qué es importante que pensemos en la energía como un vector de bienestar siempre que lo veamos de manera democrática. Es decir, cómo es que la energía puede ser eso que nos permita sumarnos, trabajar de manera conjunta y generar un espacio de democratización energética para todas las personas con perspectiva de género, atención a la discapacidad y lo más importante, cuidando del ambiente para nuestras generaciones futuras, porque otro México sí es posible. ¿Te gustaría vivir en un México sin violencia, sin desigualdad, sin corrupción, donde podamos vivir mejor? Donde las mujeres vivan libres de violencia, donde nuestras hijas e hijos puedan salir seguros. Estamos a tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer. El camino no será fácil, pero en el PRD estamos convencidas y convencidos de que otro México sí es posible. Bueno, como les comentaba, lo más importante que tenemos que entender es se habla mucho de energía, especialmente en los últimos años hemos oído que si la reforma energética, que si la seguridad energética, y lo que intentamos hoy es platicar justo sobre energía y por qué es importante entender los conceptos energéticos para poder transitar otras formas de ser sociedad y de ser comunidad. Y empecemos con un concepto que es la seguridad energética. Se habló mucho del tema, especialmente con la otra reforma, la contrarreforma, como se llama en algunos momentos, esa reforma que afortunadamente no se aprobó, pero hablemos de ella. ¿Qué es la seguridad energética? Mucho se nos dijo que seguridad energética es como tener tu energía aquí encerrada y que dependa solamente, tengas disponibilidad y que la CFE, en el caso de la energía eléctrica también escuchamos mucho, sea la única compañía que tenga algo que ver, que Pemex sea la única compañía que tenga que ver con la energía en términos de combustible. Bueno, la seguridad energética es mucho más que eso. Y como pueden ver, va no solo en los temas de disponibilidad, no solo es si tengo energía o no, sino tiene que ver con que tengamos un sistema energético que funcione a pesar de los desastres. Recordemos el temblor, por ejemplo, cuánto tiempo tardaron las instalaciones en recuperarse. Afortunadamente, poco tiempo. Cuando hay una tormenta eléctrica y algo sucede, CFE, que es una gran compañía, que es el legado de muchos trabajadores y trabajadoras mexicanas, ayudan a que haya esa resiliencia energética. Eso también es seguridad energética. La gobernanza, cómo es que se lleva el gobierno de las entidades energéticas. Sí, imagínense un espacio en el que solamente las personas con recursos económicos pueden tener energía. Eso pues nos tendría una brecha aún más grande, la brecha económica y la brecha energética. En cambio, la gobernanza del sistema energético tiene por supuesto que ser rectoría del Estado, como es en México actualmente, pero necesitamos cuerpos colegiados que estén regulando que el Estado haga las cosas como las tiene que hacer. Necesitamos ese pesos y contrapesos. Eso también tiene que ver con seguridad energética. Y finalmente, lo más importante, equidad. La energía es para que las personas tengamos bienestar. Si la energía solo crea divisiones, si la energía es solo para algunos, si nuestras compañías eléctricas o que generan el tema de petroquímica básica solo se encuentran concentradas en los grandes consumidores y consumidoras, entonces la población pierde. Pensemos en esas regiones aisladas a las que no llega la energía actualmente. Ese es el futuro de un sistema seguro energético, donde sí tengamos realmente acceso a toda la población, pero acceso a energía limpia, segura y de calidad. Y en la siguiente diapositiva vemos que desafortunadamente no es así. En México no tenemos ese nivel de energético para todas las comunidades. En México hay pobreza energética y los números lo dicen en la siguiente diapositiva. Vamos a ver como claramente más de cerca del 30% de nuestra población padece de pobreza energética. ¿Y eso qué es? Hay gente que dice, bueno, es no tener energía, no tener dinero para pagar la energía. Y no, la pobreza energética tiene que ver con que haya personas que en sus hogares no tienen la capacidad de acceder a energía de calidad, estable, pero además a servicios energéticos limpios, donde realmente la energía que consumimos sea para el bienestar de todas las personas. Y eso por supuesto que no lo tenemos en México. Y solamente pensemos así muy rápidamente en estas regiones rurales o incluso en regiones periurbanas donde las personas nos tenemos que colgar de la luz eléctrica porque no tenemos un contrato, porque es tan cara que tenemos que hacer eso que se conoce como pérdidas técnicas en la CFE. Eso es pobreza energética y México la padece y la padece fuerte. Entonces tenemos que hacer mucho para evitar ese tipo de pobreza. Y justo, y ahí es donde tiene el centro de atención, vamos a hablar sobre temas de futuros. ¿Qué hay con el futuro de la energía? ¿Cómo podemos hacer ese México que sí sea posible, en el que tengamos, qué tenemos en México para que esto suceda? Hicimos un estudio, y justo lo vamos a ver en un segundito, donde buscamos los futuros energéticos para nuestro país.
hicimos, como saben, la energía, no sé qué tanto sepamos, y aquí sería una pregunta que yo me atrevería a hacerle pues a nuestra audiencia, si saben qué tan contaminante es la energía que generamos, o el tema de los gases de efecto invernadero, qué tanta, a ver, vamos así, ¿qué porcentaje de gases de efecto invernadero creen que es culpa de nuestro sector eléctrico, así como está? De nuestra generación de electricidad en México actualmente, ¿cuánto creen que es del 100% de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Cuántas son por cómo generamos energía? Así, un porcentaje. El 70. Pues el 70 ganó. El 71% de los gases de efecto invernadero son responsabilidad de nuestra generación eléctrica. O sea que realmente tenemos que atender esas cosas. Y ahí está una demanda, la línea roja puede ver la demanda, hacia dónde van a ese, como seguimos consumiendo energía, seguimos hasta 2050, justo cuando ustedes tengan la edad que tiene la que está aquí enfrente, ¿no? Entonces imagínense la vida de ustedes, pero en unos 30 años. Ustedes van a tener un futuro de tanto consumo energético como el que ven en esa línea roja y tantos gases de efecto invernadero si nadie hace nada. Si todo sigue como está, ese es el futuro que nos espera. Pero hicimos unos modelados de futuro y curiosamente, y eso sí es algo que llama mucho la atención, si nadie hace nada o si se siguen las reglas de la transición energética soberana que están escritas en el diario oficial de la Federación del 7 de febrero de 2020, porque se escribió cuál es lo que se espera, están los dos escenarios de arriba, es decir, la gran mayoría de la generación eléctrica va a seguir siendo consumir gas, la gran mayoría. Y eso va a seguir generando estos gases de efecto invernadero. ¿Y dónde se ve? En esas líneas, en esa línea gris que está ahí, se ve que no vamos a poder llegar a esos acuerdos que hicimos hace algunos años para mitigar estos gases de efecto invernadero. Y aquí viene el tema que puede que sea doloroso, pero incluso la gente que dice que el sexenio pasado, que todo estaba muy bien y que el impulso de las renovables y que entonces íbamos a tener un espacio con la iniciativa privada súper progresista y que se iban a acabar los gases de efecto invernadero porque iba a llegar todo renovable, pues tampoco. Ese es el escenario del medio, donde también se ve que hay un chorro de gas y se nota en la línea azul. La línea azul es la del mercado. Cuando dejas al mercado libre, toda la energía renovable porque es la más barata, pero usan mucha energía de respaldo. ¿Por qué? Pues por los mismos tipos de inversiones, el consumo de gas, la dependencia del extranjero. Entonces tampoco es un escenario que nos garantice una vida saludable. El único que nos podría garantizar que tuviésemos muy poca emisión de gases de efecto invernadero, y veanlo, sería la curva verde, sería cumplir con que tengamos el 30% de las emisiones de la línea base, es muy poca, y podríamos llegar al escenario famoso del 1.5 grados centígrados en 2050, les digo, cuando ustedes se vean como lo veo yo, es esa matriz energética colorida. ¿Qué son esos colores? Las distintas fuentes energéticas. Y ahí pueden ver que sigue habiendo gas, ¿no? Ahí tenemos un respaldo de gas, pero la gran mayoría es solar fotovoltaica. Y hay geotermia, hay eólica, hay biomasa. Entonces tenemos un concurso de energías renovables que nos asegura una muy disminuida, eso es importante, generación de gases de efecto invernadero. Y vamos a ver otras ventajas que tiene, pero para que eso suceda nos tienen que decir adelante las renovables, quitar todas las barreras y dejar que en todo el potencial de nuestro país donde se puede instalar energía renovable, se instale energía renovable, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver si es posible eso en México o no. Porque mucha gente pues dice, no, hay otra cosa que quiero notar, es ahí abajo esa raya que ya no se ve, es la nuclear. La energía nuclear muchas veces nos la han contado como que es la solución, que porque es limpia y que porque pues es energía intensiva. Y es una gran falacia. La energía nuclear también nos amarra en términos de seguridad energética con el extranjero. La tecnología es extranjera, nos la vende Francia, Estados Unidos, entonces ya desde ahí México no pinta. La otra cosa triste es el combustible es extractivista. Se extrae uranio de la forma, pues ustedes saben, como esclavizante, de sacar uranio de las minas y luego enriquecerlo y hacerlo radiactivo, pues tampoco es algo que queramos hacer en México, entonces también es en el extranjero. Y lo peor de la energía nuclear es que el control de ese combustible es de las potencias del norte global. Entonces estaremos siempre amarradas, y si estamos con Laguna Verde, a que nos vendan el combustible al precio que quieran, a que lo usemos y a que lo dispongamos como nos digan. ¿Y saben cómo nos están diciendo? ¿Alguien sabe cómo se dispone la energía nuclear? ¿Qué hacen con los restos del agua contaminada, los restos nucleares? Pues se entierran. Y se entierran esperando que 1000 o 10.000 años den lata, porque al fin ya no vamos a estar como especie en el planeta. Entonces esta visión muy capitalista de que mientras yo no esté y no me toquen los daños, pues a ver a quién le toca, ¿no? Al fin a los humanos no. Pero además, claro que no está enterrado, esos
de desechos radioactivos, les aseguro que no están ni abajo de Washington, ni debajo de Texas, no, o sea, los mandan a los países subdesarrollados, a los países en vías de desarrollo, para que estén enterrados ahí y si algún día dan lata, pues no le den lata a las grandes potencias. Entonces la energía nuclear tiene trampa, ¿no? Que parece que es la solución, porque no emite gas de efecto invernadero, pero nos esclaviza aún más a las potencias extranjeras. Y la siguiente diapositiva vamos a ver qué sí tenemos. Para alcanzar la seguridad energética, que es la primera cosa que tenemos que pensar, se requiere del concierto de la sociedad completa. Tiene que estar aliada el gobierno, la academia, la sociedad y por supuesto la industria. Tenemos que trabajar de manera conjunta, pero el organismo rector es el Estado. El Estado nos tiene que regular desde este enfoque de los cuerpos colegiados, ¿no? Está la CFE, que tiene que ser la empresa más importante de México. La CFE es una empresa de clase mundial hoy día y debe ser la más importante porque cuando ustedes, les repito, tengan ya familia y empiecen a pensar en el desarrollo del futuro, tienen que ver usos eléctricos de la energía, porque es la más limpia. Todo lo que sea combustible, todo eso es sucio y va a tener que desaparecer. Y por eso Pemex va a pasar a segundo plano. Hoy día no. Hoy día Pemex es la más importante y CFE está supeditada, pero los tiempos van a cambiar o están cambiando y la transición nos manda a una distribución distinta. Y la siguiente vamos a ver qué tiene México. Hay muchas críticas sobre si México está listo o no está listo. Pues México tiene capacidades y talento para estar en la transición energética. Y aquí están los planteles medio superior. En todo el país tenemos suficientes planteles, y aquí se habla de subsistemas que tienen ya en media superior bachilleres, DGETIS, DGETAS, CONALEPS, ya la especialidad de energías renovables. Ya tenemos juventudes formándose en energías renovables. En la siguiente vamos a poder ver también universidades, ¿no? Educación superior y gente que está certificada como instaladoras e instaladores de infraestructura solar en particular. Y podemos ver que en toda la República tenemos esta fortaleza, talento hay. Estamos generando ya desde hace más de 10, 15 años talento para esto. Y además, investigadores. Y las empresas. Tenemos empresas de clase mundial. Hay más de 3.000 empresas en México que dicen que es energía renovable. Pero pymes, empresas pequeñas, certificadas, que sean exitosas, que contraten a manos de obra mexicana y a mente mexicana, tenemos bastantes, como pueden ver, en toda la República. Así que también hay la industria mexicana, pyme, que no depende del extranjero. Y por último, la sociedad civil, organizaciones que estamos trabajando en hacer alianza. La Asociación Nacional de Energía Solar, la Asociación Mexicana de Industria Fotovoltaica, la Asociación de Fabricantes de Energía Renovable, estamos sumando y trabajando de manera conjunta para que otro México se seamos. Y en la siguiente, por ejemplo, vamos a ver, recordando, para poder cerrar el tema y que ustedes puedan hacer preguntas, la seguridad energética, que fue lo primero que hablamos. ¿Por qué fue lo primero? Porque es lo más sonado, ¿no? Hay que cuidar a nuestros espacios energéticos para que tengamos seguridad energética, y como eso y la seguridad energética como que parecía que iban de la mano. Y nada más recuerdo de la seguridad energética tiene que ver primero con el bienestar de todas las personas, de todas. También con el desarrollo tecnológico y innovación. México tiene recursos que están trabajando en eso, ¿no? En la siguiente vamos a poder ver también la sostenibilidad ambiental, que va más allá del cambio climático. Tenemos que preocuparnos del cambio climático, pero hay muchas más cosas, como ustedes saben, que tienen que ver con la sostenibilidad ambiental. Es, sí, el cambio climático y el efecto invernadero, pero tenemos que cuidar las especies, tenemos que cuidar los océanos, tenemos que cuidar a los ecosistemas terrestres, los usos de suelo indiscriminados que estamos teniendo, los monocultivos. Hay mucho trabajo que hacer en ese lado. La regulación y gobernanza del sistema. Necesitamos un sistema de pesos y contrapesos, donde no dejemos nunca que una sola agrupación, sea la CFE, sea Pemex, decida. Para eso son las comisiones, para eso están la Comisión Regular de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, porque tienen que estar regulando y viendo los intereses de la sociedad. Y por último, recordar que es tan importante la disponibilidad como la asequibilidad. Es decir, está bien que tengamos la energía, pero hay que poderla pagar. De nada nos sirve, y ustedes lo han visto en un México empobrecido, donde ahí está la luz, pues tenemos el poste, pero no tenemos el dinero para pagar esas cantidades que significan tener ríos energéticos en casa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer el diablito, tenemos que robarnos la energía eléctrica en el mejor de los casos, y en el peor de los casos ni siquiera usar energía eléctrica. Y eso nos trae un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque exacerba la pobreza energética y lo que la energía sirve para nosotros. Entonces, con eso acabamos de platicar de seguridad energética y está listo para cualquier pregunta o comentario hablando de seguridad energética. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like.
También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, entonces, después de esta breve exposición sobre seguridad energética y la legislación que actualmente es vigente, ¿alguna duda? Sí, doctora Carla, yo quisiera saber el tema de la reforma, si no pudiera aunar más sobre el tema, ¿se aprobó o no se aprobó? ¿Cuál es su estatus? Muchas gracias. Sí, fue muy confuso el tema. Hubo dos momentos distintos en cuanto a la normatividad aplicable. Por un lado, hubo una modificación a la ley de la industria eléctrica, que esa no requiere mayoría calificada, esa con que haya mayoría simple se aprueba o se desaprueba, y en esa ley de la industria eléctrica se castigaba el despacho de energía renovable, porque se privilegia en esa ley, que además es la que está vigente actualmente, lo tenemos que reconocer, se privilegia la generación de electricidad que provenga del Estado. Independientemente de, obviamente, la limpia primero, las hidroeléctricas, si hay fotovoltaica o eólica del Estado primero, pero después las sucias del Estado, y ya que se agotaron esas, entonces ya entran las limpias de los privados. El gran problema es que, pues, como eso era totalmente dañino, porque seguía emitiendo gases de efecto invernadero, se impugnó. Y se insistió en que era inconstitucional justo porque nos estaba obstaculizando el acceso a una vida sana con una energía eléctrica sucia. Entonces es un muy buen argumento para la impugnación. Desafortunadamente, pues cuando pasó a la Suprema Corte de Justicia, no alcanzamos la votación para que realmente se declarara inconstitucional esa ley. ¿Y eso qué significa? No es que es constitucional, simplemente no es inconstitucional y entonces es la ley que se mantiene. Y efectivamente, hoy día, la electricidad que tenemos tiene ese porcentaje, sigue teniendo ese 70% de emisión de gas de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque el despacho sigue siendo primero las limpias del Estado, luego las sucias del Estado y después de las sucias del Estado, las limpias de los privados. Y entonces, pues eso siempre nos va a tener una mezcla muy sucia, porque los privados no es que tengan la energía limpia toda, pero la gran mayoría sí, la otra es gas que no es tan sucio. Entonces, combustóleo, carbón o centrales ineficientes son del Estado. Entonces, digamos que ese orden de despacho sí nos afecta y eso es como estamos. Por otro lado, en paralelo, se lanzó una reforma energética distinta para la industria eléctrica. Y esa reforma, afortunadamente, por ser constitucional, sí requería mayoría calificada en nuestra Cámara de Diputados y afortunadamente no la alcanzó. Allí hubo una alianza muy interesante de la oposición que insistió en que eso no era bueno para para nuestras formas de convivencia, porque esa reforma rompía no solo con el despacho, porque lo validaba, sino más importante desde mi punto de vista con la gobernanza. Eso que he platicado tanto que es tan importante, cuerpos que permitan hacer una crítica sana entre las comisiones reguladoras, el Centro Nacional de Control Eléctrico, la propia CFE, y que se estén vigilando, ¿no? Y viendo que todo el mundo se porte de la mejor manera posible. La reforma eléctrica que se estaba sometiendo y que afortunadamente no se aprobó, quitaba esos espacios y se los mandaba supeditados a la CFE. Entonces, como si nuestros auditores trabajen para nosotros, pues entonces, pues ni modo que te auditen, ¿no? Porque tú eres quien por mucho que uno diga que no, le voy a decir que se fije bien si hago bien las cosas, pues si tú les pagas y si son subalternos tuyos, no va a funcionar igual. Entonces, afortunadamente, pues podría estar peor, ¿no? Porque podríamos estar en ese esquema donde se hubiese aprobado esa reforma y entonces las cosas serían mucho peor. Afortunadamente eso no pasó y sí tenemos un problema con el despacho de la generación eléctrica, ¿no? Pero bueno, así es como están las cosas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. En el apartado en el que se mencionaba el trabajar en sincronía, el gobierno y la academia, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles podemos hacer para apoyar a la academia? O sea, ¿es aumentar presupuestos, aumentar sedes? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Claro, es una muy buena pregunta también. Mira, yo creo que sin duda el presupuesto siempre es un tema, ¿no? Cuando hay voluntad política, pues tiene que pasar, como dicen las personas que saben de esto, del discurso al curso. Se tiene que poner más inversión. Entonces, sin duda, el apostarle a temas académicos
y académicos en todo el espectro. O sea, recordemos que academia no solo es generar aparatos y fierros, es generar proyectos incluyentes, es trabajar en más carreras, en abrir más planes de estudio, en dar más becas a estudiantes que puedan ingresar a las filas y que entonces podamos tener una explosión aún mayor de la que tenemos, como les mostraba hace un rato, de carreras de energía renovable. Entonces, incluso hubo un momento ahí al inicio del sexenio que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hasta parecía que se iba a alinear con la transición y como que había ahí una esperanza de que por ahí se pudiera capacitar una gran cantidad de jóvenes para ingresar al tema de renovables. No, pues ahora sí que no cuajó, ¿no? Pero al final sí tiene que ver con recursos, tiene que ver con cómo el Estado, por un lado, incentive la inversión y además incentive algo que es la coinversión. Cuando el Estado dice a la industria, que es quien genera el recurso al final, le dice, a ver, voy a apostarle a este tema, la industria se mueve. Entonces necesitamos un Estado, una política que incentive que la industria se mueva para donde queremos, que se mueva con fin social, que se mueva para construir ese futuro que nos merecemos todas las personas. Y cuando el Estado hace eso, entonces la industria se alinea y el Estado le toca la puerta a las universidades y dice, a ver, pues ahora sí que pónganse vivas, ¿no? Ahí viene inversión, ahí vienen posibilidades de vinculación. Y eso sucedió, y lo tenemos que reconocer, al sexenio pasado. El sexenio pasado hubo un incentivo extraordinario a la innovación en energías renovables. La CENER y el CONACYT se sumaron, o sea, muy, muy estratégico el sumar a 2 dependencias gubernamentales, y de los excedentes petroleros, una fracción chiquitita se dividía entre el Fondo de Hidrocarburos y el de Sustentabilidad Energética. Y esa fraccioncita sí alcanzó para financiar varios millones de pesos, no me acuerdo el número, pero eran como 3,000, 4 millones de pesos, a proyectos vinculados entre la academia y las empresas. Y eso generó, por supuesto, toda una amalgama, porque además nos obligaron a no construir edificios. Nos dijeron, hay que hacer proyectos, pero vinculados. Es decir, no me construyas otro elefante blanco, un centro nacional de innovación, no, que sea virtual el centro. Y un caso, vengo a hablar en general de renovables, pero el solar es muy exitoso porque juntamos a más de 1,200 personas virtualmente de más de 70 universidades, como 11 empresas que le apostaron también al tema y con una cantidad de proyectos que se generó patentes, se generaron artículos, se generaron doctorados, se generaron licenciaturas y lo más importante, se generó una red. Y hoy día tenemos una red que logró la transición, es el único semiesol que sí le dieron, el semiesol le dieron chance de tener más recursos este sexenio, porque además logró hacer innovación social. Y creo que ahí es cuando le das tiempo a las iniciativas, que es lo que me preguntabas, se pone el recurso, se tiene un plan y le das tiempo, porque Roma no se construye en un día y ese otro México que sí es posible tampoco se va a construir en un día. Tenemos que tener paciencia y perseverancia para que se construya, ¿no? Gracias a ti. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Mi pregunta va encaminada al recurso del petróleo. Si en algún punto podrá pasar a un segundo plano, dando pauta o dando entrada a que estas energías limpias estén en un primer plano, ya que pues el petróleo creo que siempre juega un papel importante, incluso en estas energías para transportarlas y no sé, se me ocurre, por ejemplo, los paneles solares, cómo los movemos, ¿no? Claro, las carreteras, claro. La hidrocina, los aviones. Entonces, sí, mi pregunta va encaminada a esto, si en algún momento este recurso va a pasar a un segundo plano, dando pauta a que preponderen estas energías limpias de las que tanto hablamos. Justo, la apuesta es esa, y la gran pregunta que me haces, y te digo, creo que también habla mucho de esta planeación que ustedes tienen que tener como ya en el ADN de ser ciudadanos y ciudadanas que construyan este nuevo mundo, que esperamos que ya estemos construyendo, aunque sea de a poquito. El petróleo tiene que pasar a segundo plano como fuente energética, que creo que es el gran tema. El petróleo, como ustedes saben, pues es residuos orgánicos, presión, millones de años, y eso es lo que es hoy día el petróleo súper rico y súper denso, y donde puede sacar una combustión muy intensa, ¿no? Que es una gran carga energética la que tiene el petróleo y sus derivados. Bueno, todos esos millones de años, el peor uso que le puedes dar es quemarlo. O sea, es todos esos años de la presión de la tierra, de tantas especies vegetales y animales ahí prensadas, y ahora lo que haces es quémalo. Entonces, la apuesta no debe ser esa. El petróleo sigue siendo importante, México tiene una gran riqueza en el petróleo, pero debería ser utilizado para la petroquímica básica. O sea, al final,
necesitamos esos materiales. Los propios paneles, ¿no?, requieren de plásticos y la industria del plástico depende del petróleo. Entonces, digamos que la forma inteligente de usar el petróleo es extraerlo para que sea insumo de esa infraestructura limpia, ¿no? Y por ejemplo, los refrigeradores solares, ¿no?, que existen o los enfriadores solares requieren elementos como el amoníaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una petroquímica básica que genere esos insumos para una era en la que ya no sea petróleo para quemarse, sino que sea petróleo para tener materias primas que nos permitan hacer otras cosas? Transporte, la gran industria del transporte, que esa genera como el 11% de los gases de efecto invernadero. No muchos, pero suficientes, ¿no? Por supuesto que se van a electrificar los usos, hacia allá va todo, pero tienen razón, difícilmente, y yo lo digo con mucha honestidad, yo no me subiría, y yo soy solar, no me voy a subir a un avión donde estén los paneles, solo con paneles fotovoltaicos, digo, no vaya a ser que se oculte el sol o que llueva, y entonces, y no, está como riesgoso, ¿no? Entonces, ¿dónde se nos añochezca, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema? En el que tenemos los biocombustibles. Y los biocombustibles tienen una cosa padrísima, que efectivamente los quemas, y pues, es un combustible y también genera gas de efecto invernadero, pero se netea, es decir, como vienen de residuos que ya hicieron su captura de carbono en su momento porque respiraron CO2, entonces a la hora de hacer las cuentas finales, esos biocombustibles tienen que diseñarse y así tiene que usarse las materias primas adecuadas, pero quiere decir que esa emisión se va a tasa cero por todo el carbono que capturó esa planta durante su vida. Esa planta, ese bosque, esos residuos sólidos urbanos, y así en bioturbocina, que es ya una realidad, en biodiesel, tenemos la capacidad de seguir teniendo esos combustibles de alta intensidad que siguen haciendo falta y poder trabajar con ellos. Y el gran tema es el hidrógeno. Por supuesto que el hidrógeno también es un combustible interesante y si lo generamos con energías limpias, ¿no?, que venga a partir de un exceso de energía de las fuentes solares, eólicas o incluso la ¿no?, o geotermia, pues ahí tendremos hidrógeno para esos usos intensivos. Entonces, sí hay formas de hacerlo. Creo que lo que tenemos que hacer es estudiar más. El hidrógeno, por supuesto que es una vía interesante, pero hay que estudiarlo, ¿no? Yo siempre recomiendo que suena muy bien el hidrógeno, solo que no sabemos, no hemos visto un escenario, ¿no?, esta planeación de escenarios que les contaba, donde podamos revisar y qué va a pasar cuando tengas mucho hidrógeno, ¿no? No nos vaya a salir peor el remedio que la enfermedad, o sea, hay que estudiarlo. Y yo creo que eso es la lección que podemos aprender. Los cambios hay que analizarlos desde antes y para eso estamos en la academia, para estudiar qué puede pasar y prever, y no estar siempre corrigiendo y teniendo acciones de, la regamos, pues a lo mejor resulta que ahora el hidrógeno, vamos a tener un problema de agua, porque el hidrógeno y el agua son cuates, ¿no? Hay un tema ahí de cómo lo obtienes y luego qué generas cuando lo consumes. Entonces hay que entender muy bien el ciclo del agua en estas nuevas lógicas del hidrógeno. Pero alternativas hay, y el resultado y la respuesta, y lo vamos a seguir viendo hoy, es la diversidad. Tenemos que encontrar espacios diversos de generación, de fuentes energéticas y de cómo encontrar que no haya así como los monocultivos no son la solución, tampoco la idea de una sola energía renovable, es la matriz diversificada. Gracias. Y bueno, si no hay más preguntas, continuemos ahora con un poco más de información sobre la sustentabilidad. Si se fijan, todo estamos hablando en el marco del desarrollo sustentable. Ese marco, ¿y qué significa la sustentabilidad o la sostenibilidad? Siempre hay un pleitazo, que si es sostenible, que si es sustentable. Normalmente lo que me gustaría insistirles es, llámenle como quieran, pero que signifique un balance entre lo ambiental, que todos entendemos que es eso, lo económico, lo social, porque por supuesto que el bienestar social es fundamental, y lo institucional, lo normativo. Necesitamos estructura, necesitamos reglas, necesitamos normas para que las cosas funcionen y funcionen bien. Y de allí es por eso que tenemos los ODS, los famosísimos Objetivos de Desarrollo Sostenible, dicen los españoles, sustentable, nos gusta decir a nosotras. Y en esos objetivos siempre hay algunos que son nuestros consentidos, pero al final, cuando hablamos de energía y bienestar deben estar de la mano. Y ahorita vamos a platicar en la siguiente diapositiva cómo vamos a hacer que eso funcione y que eso vaya mejorando de una manera que nos vaya haciendo sentido. Hace rato les platiqué de un estudio de futuros, ¿se acuerdan? Muy rápidamente, en la siguiente diapo les recuerdo los grandes resultados, ¿no? Y ahí está la fuente incluso para quien quiera enterarse de los detalles de cómo se hizo el escenario, pero les decía hace rato hay que tener planeación. Y ahí pueden ver que fotovoltaica es gran parte de la energía. Ahora, no es lo mismo fotovoltaica que tengan 3 empresas o 4 que nos vendan la electricidad a fotovoltaica que tengamos muchas personas. Y ahí es donde viene lo más interesante de estas cosas, que tienen que ver con cómo hacemos esta transición. Y
vamos a escuchar el consejo de la Agencia Internacional de Energía Renovable en la siguiente diapositiva, donde nos dice, y ellos hicieron hace como 10 años, un estudio pensando en el 2050. Te digo, el 2050 nos gusta mucho, nada más calculen cuántos años van a tener en el 2050. Yo no creo llegar al 2050, la verdad, pero si llego, ya no voy a poder hacer ni dar pláticas. Ustedes van a estar siendo las personas que tomen decisiones. Y en ese momento dice, hay 2 comos, da una lista de 6, pero hay 2 muy interesantes. El primero dice, hay que promover la innovación en todo el sistema. Lo puse en el idioma original. ¿Por qué? Porque la innovación no nada más es el nuevo fierro, la nueva tecnología. También la innovación es innovación social. ¿Cómo hacemos que más personas se beneficien? Y la 6ª recomendación que hace la Agencia Internacional de Energía Renovable es, asegúrate que los costos de la transición y los beneficios se repartan equitativamente. Habla de justicia energética, habla de que ya estuvo bueno, de que solo unos pocos se hagan beneficiarios de lo bueno y manden los costos a los países que no se han desarrollado totalmente. Y por eso tenemos, por un lado, innovación basada en ciencia, les contaba de los CEMIES, y por otro lado tenemos innovación social para atender la pobreza energética. Y ahí vamos a ver en un diagrama muy sencillo en la siguiente lámina cómo realmente esto es conocimiento. Justo me preguntabas hace unos minutos, ¿qué hacemos con la academia, el gobierno, la sociedad? Bueno, que las fábricas de conocimiento, que son las universidades donde tanta juventud se suma con tanta experiencia de la academia, y cómo las sumamos para que las comunidades las beneficiemos a través de oportunidades. ¿Quién pone las oportunidades? Pues el gobierno. O sea, necesitamos un Estado rector que ponga, ahora sí que nos deje hacer y nos diga por dónde, ¿no? Necesitamos ese espacio de un gobierno sensible a la sociedad y a las comunidades que nos promueva y que sigamos haciendo cosas. ¿Y cómo le vamos a ir haciendo? Pues ahí está, con innovación social. ¿Y qué es la innovación social? Y ahí es donde empezamos a hablar de cosas que nos gustan más. Tiene que ver con, primero, una gestión participativa. Es decir, diálogos como este, donde construyamos de manera conjunta las cosas. No que venga alguien y nos diga, bueno, aquí está este panel y úsenlo y enchúfenle la estufa. No, gestión participativa de lo que sabemos. ¿Y aquí de qué sabemos? Para definir todo, desde el proyecto, el programa o la política pública. Entonces, fíjense que necesitamos una comunidad que me diga qué es la energía para ella, ¿no? Académicos y académicas que digan cómo podemos tener más aprovechamiento de la energía. Gobiernos que nos digan cómo podemos financiar eso. Y entre todas y todos, poder lograr programas y proyectos, o inclusive un gran programa, imagínenselo, así como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues imaginémonos uno que fuera comunidades energéticas, por ejemplo, ¿no? Donde podamos mejorar el nivel y la calidad de vida de las personas y de las comunidades. Creo que nos hemos enfocado durante muchos años a mejorar el nivel individual. Y tenemos que recordar que si no mejora la comunidad, no mejoramos los individuos y las personas. Entonces, hay que verlo con esa manera. Y les decía, mejorar nivel y calidad de vida. Y siempre que hablamos de mejora de nivel de vida, la gente dice, pues voy a ganar más, ¿no? O sea, lo hemos monetizado. Y aquí queremos romper también eso con esta definición de innovación social. No es que el dinero no nos guste, ¿no? Pero lo que nos gusta es lo que podemos hacer con el recurso económico. Lo que tenemos que entender es que hay que descapitalizar la mente y la sociedad y pensar en libertad de elegir nuestro destino. Amartya Sen, un premio Nobel de Economía del siglo pasado, en los 90 ganó el premio Nobel de Economía, él dice que la concepción de desarrollo debería ser libertad de elegir nuestro destino. Y ahí me gusta mucho esa definición porque creo que así debe ser. Somos libres, entonces tenemos bienestar, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, que comunitariamente, valorando los saberes de las personas, además de la parte académica y técnica, que valoremos lo que la gente nos dice. Y solamente así vamos a poder tener un tejido realmente energético en las comunidades. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver exactamente la definición de la famosa pobreza energética que les comenté hace rato. Y si se fijan, habla de esto, de cómo es a nivel de hogar, las personas somos incapaces de satisfacer nuestras necesidades energéticas. Pero aquí no viene la palabra básico. Hay un estigma de que la pobreza energética es de la gente precarizada y la pobreza energética es de todas las personas. Piensen en su cotidianidad, ¿no? Así. ¿Cuándo tenemos pobreza energética? En México fallan mucho los equipos eléctricos electrónicos.
Las teles duran menos, los refris duran menos, los protectores para corriente duran menos. ¿Por qué? Porque tenemos muchos accidentes en la red, nuestra energía no es perfectamente estable. Eso nos sitúa en un espacio de vulnerabilidad energética. No es que seamos pobres energéticamente, porque también hay que entender nuestro espacio, pero sí somos vulnerables, porque llega la tormenta eléctrica y durante cuánto tiempo, 3 horas, 2 horas, no tenemos energía eléctrica. Y además pensemos lo que hace la pobreza energética en nuestras entidades. ¿Qué significa ser pobre energético? Y pensemos con perspectiva de género, que creo que es muy necesario. Pensemos en que efectivamente a nadie nos gusta quedarnos sin luz, pero nos gusta menos a las mujeres porque en el momento en que la luz se te va una de las fuentes de seguridad más importantes. Llegar a tu casa a oscuras es muy diferente a llegar, aunque sea con la luz mortecina de uno que otro foco, ¿no? Pero ahora imaginen las personas con discapacidad. Mi hija me dice, y me lo dice con mucha claridad, las personas sordas. Una persona sorda, en cuanto la noche entra, si no tiene luz en su casa, ya no se puede comunicar, porque ya no tiene la forma de ver las señas, las expresiones, leer los labios. Entonces, sí, la pobreza energética es grave, sí, pero además, cuando empezamos a poner capas de interseccionalidades, de estas otras condiciones que tenemos, pues agrava aún más la situación en la que estamos todas y todos. Entonces, quisiera yo que nos quedáramos con esa reflexión para entender el papel de la energía en la vida de todas las personas y por qué es importante concebirla de manera distinta, ¿no? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver pues justo eso, por qué es importante que la vayamos viendo de otras formas, ¿no? El gran tema es que dependemos de muchas intersecciones en la vida. Les decía ahorita, la discapacidad, el género, la edad, las personas adultas mayores tienen distintas necesidades energéticas. El otro día hacía un ejemplo y hablaba de las personas, por ejemplo, que necesitan elevadores para subir y bajar de edificios, porque si tienes una discapacidad motora, no es que sea un lujo, es una necesidad. Entonces, ahí es donde tenemos que entender que cuando alguien dice, vives en un edificio con elevador, ¿eres fifí? Bueno, ¿no? A ver, ¿cuántos pisos? ¿Para qué es? Entonces, tenemos que entender esas capas. Y en ese entendimiento se va a ver por qué las personas tenemos que tener un acceso diferenciado a la energía. Cada uno de nosotros necesitamos energía para distintas cosas. Y ahí hay un gran ejemplo, el que unas personas lo usen para una cosa y otras para otra, no es que esté mal o que esté bien. Tenemos que quitar el juicio de valor. Las personas necesitan la energía para elegir su destino. Y el destino de las personas, la idea es que lo elijamos las personas, no que alguien nos diga, ese es un buen uso, ese es un mal uso. Así como las mujeres no debemos permitir que nadie regule sobre nuestros cuerpos, las personas tampoco deberíamos de permitir que regulen sobre nuestros usos energéticos. También escuchaba a alguien de un organismo internacional y hablaba justo de poner paneles en los hogares y decía, sí, pusimos paneles, pero pues conectan la tele para ver telenovelas. Y dije, bueno, yo ahora sí que con todo respeto, ¿y a ti qué te importa, no? Pues que usen la energía para lo que esa comunidad lo necesite. Porque la novela da tejido social, da entretenimiento, da esparcimiento, genera una convivencia en la casa. Yo me quiero imaginar qué haría mi abuelita sin telenovelas, ¿no? Ya murió, está en paz descanse, pero le encantaban sus novelas. Todo el clima de la familia cambiaría. Por supuesto que es una necesidad, cierto consumo energético, y cada quien debe decidir para qué, sin un estigma que nos tache de por qué, ¿no? Y bueno, y por eso tenemos que entender que el acceso a la energía depende de muchas cosas, pero las únicas que sabemos por qué es importante somos nosotras. Y eso tiene mucho que ver, ¿y a qué otro concepto se asemeja? A la democracia. Lo que queremos hacer con el gobierno que queremos tiene que depender de nosotras. Entonces, cuando juntamos la gestión energética y juntamos la democratización energética, juntamos dos conceptos muy poderosos. Y eso es de lo que queremos, a eso queremos llegar. A que lo más importante es que podamos integrar los conceptos energéticos y poder entonces trabajarlos desde ahí y entender que lo que hagamos en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro negocio, tiene que ser desde nuestra propia decisión energética. Y les voy a contar una muy breve historia de cómo empezaron estos temas de decisión energética en otros países y de dónde venimos. Y todo se remonta, como muchas cosas de la revolución industrial, y seguro ustedes son jóvenes que saben mucho de historia, yo no sabía tanto a esa edad, pero fui aprendiendo, y en un mundo en el que la energía venía del carbón, ¿no? Para la máquina de vapor, que fue la gran máquina que nos ayudó a tener, pues digamos que esta velocidad en la que nos imprime la revolución industrial, entró el carbón. Y entonces había pocas personas con capital que eran dueñas de las minerías, ¿no? de las minas,
y contrataban empleados precarizados, como como funciona el capitalismo, pues, ¿no? Y eso pasaba en Inglaterra. Entonces contrataban a estos empleados precarizados, los ponían en un espacio extractivista, con pésimas condiciones de salud, imagínense la minería hoy, pero hace 150 años. Eso no cambiaba mucho, pero había una diferencia importante. Como les pagaban muy poco, ¿no? Y como les robaban el carbón, ¿no? Entonces lo que hacían estas compañías mineras, les regalaban carbón a los empleados, a los empleados y las empleadas. Y así se llevaban, pues sí, la miseria de sueldo que les daban, se llevaban la soba de trabajo que les tocaba, pero sí les daban carbón. Y la gran diferencia que hacía es que estas personas no padecían pobreza energética, y en Inglaterra se podrán imaginar que cuando hay pobreza energética la gente se muere, porque el frío no te permite vivir. Entonces, había una diferencia. Estaban, pues ahora sí, que en términos de pobreza económica, igual o peor que sus colegas, compañeros, pero no en pobreza energética, tenían energía. Y eso hizo una diferencia tan importante que cuando llega la revolución de los hidrocarburos y cuando cambia la fuente energética de carbón a petróleo y las empresas entonces se transforman siguiendo el modelo capitalista de extraer petróleo, pero ya no necesitabas mineros, era otro tipo de trabajo y era menos gente la que necesitaba. Entonces despiden masivamente a los mineros para que se vayan a buscar trabajo de lo que sea, y los mineros, como ya estaban empoderados por la energía, que eso es bien interesante, entonces se transforman en el Partido Laborista de Inglaterra. Entonces el Partido Laborista de Inglaterra sus raíces vienen de este grupo precarizado, pero que tenía empoderamiento energético. Y transformaron la historia, porque hoy día tenemos un partido, más allá de bien o mal, es un partido que pues dentro de lo que cabe es más progresista que el conservador y etcétera, pero habla del poder que nos da la energía. Y para mí ese es el mensaje central, y creo que es lo que tenemos que entender, que si logramos entender el papel de la energía en nuestras vidas y logramos gestionar nuestra propia energía, podemos romper esa ecuación perniciosa que el capitalismo nos ha, pues así, metido a chaleco, de ¿quieres energía? Tienes que tener dinero. Y para tener dinero, esclavízate, ¿no? O sea, porque pues al final, pues, búscate un trabajo precarizado y con ese dinero, pues paga lo que te alcance. Y podemos romper ese ciclo si encontramos estrategias para que nos hagamos de energía en lo local, y entonces potenciemos nuestro bienestar, nos empoderemos, y entonces sí, tengamos nuestros bienes y recursos y decidamos desde ahí. Eso es democratizar energéticamente a una nación. Es que todas las personas, para empezar tenemos que entender sobre energía, y ahí tenemos una barrera o un reto, pero que lo podemos hacer, porque tampoco tienes que entender al electrón. Entender lo que la energía hace en nuestras vidas no es física cuántica, es algo que podemos entender y multiplicar ese conocimiento. La segunda fase es, ya entiendo qué hace la energía en mi vida y por qué es importante. Ahora, ¿cómo le hago para poder gestionar mi energía? ¿Qué libertad tengo para gestionarla? En el uso eficiente y el ahorro de energía tenemos dos grandes aliadas. Entender cómo puedo, conociendo y entendiendo a la energía, qué es mejor, plancho en la mañana, plancho en la tarde, uso la lavadora, no la uso, vivo en un espacio rural, voy por leña, no voy, la leña mojada, la leña seca, y ahí van a ver, después de lo que dije, el tema de los saberes. En las comunidades rurales, la gestión de la madera es algo culturalmente muy entendido, pues. O sea, a nadie se le ocurre ir por madera mojada. O sea, ese estigma de que el uso de biomasa para el calentamiento y la iluminación son perniciosos, porque existe, ¿no? Dicen, no, es que las señoras que van por madera, luego la traen mojada, la queman en sus hogares y enferman a sus hijos. Entonces ahora resulta que las mujeres, además de violentadas, ¿no? Encima, por nuestra culpa se enferma nuestra familia porque somos tontas y no sabemos escoger madera. Y no es así. La gestión energética de los maderables en las comunidades rurales es muy inteligente. Los saberes ya han pulido ese desarrollo. Las mujeres se organizan, no van solas, van en comunidad, y además saben qué maderas escoger y cuáles no. A veces son maderas que ahuman porque buscan que se ahume el techo de las chozas. A veces necesitas que la paja tenga hollín como impermeabilizante, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una razón atrás. No es, esa señora no supo y se trajo madera que echa humo. No, hay una razón, y sí son milenarias. Son costumbres que hemos forjado en nuestro país y que tienen un grado de conocimiento que requieres de las ciencias sociales y de las ciencias tecnológicas, ingenierías y matemáticas juntas para que entendamos esos usos. Y cuando logramos eso, cuando podemos entender esta
este concierto de saberes, es cuando entendemos por qué además el ir por madera fortalece el tejido social. Porque es el momento en que las amas de casa, las señoras de estas comunidades, dejan, ¿no?, toda la violencia que reciben en casa y pueden esparcir, hacen una labor fundamental para el tejido social, entran a sus casas y se empoderan como las proveedoras del calor y del fuego a sus hogares, ¿no? Y además saben qué madera usar. Y por supuesto que lo último que tienen en mente es enfermar a sus familias, es proveerles bienestar con el calor de la estufa, que también genera cocción de alimentos, pero es doble. Si tú a eso se los cambias por un panel fotovoltaico con una estufa de inducción, no les sirve de nada, porque entonces hay frío, ¿no? Rompes el tejido social. Y lo más duro es, crees que ayudaste. Invertiste un recurso solo para estigmatizar a una familia que no entiende qué hiciste y que además luego vas a reclamarle, mejor pusiste el panel para poner telenovelas. Pues sí, porque hacía más sentido la energía eléctrica para eso, o para el noticiero, o para la telesecundaria, que pues para calentar, que con esta plana que yo le pongo la mano y no calienta, y le pongo el de barro y no sirve, porque la estufa de inducción requiere que sea un metal que sea magnetizable, ¿no? Entonces, creo que entendemos así hacia dónde van estos temas de democratización de la energía y por qué es importante entenderlo en su contexto de saberes y en esta forma en la que podemos multiplicar conocimientos. ¿Y tú ya conoces todas las redes sociales de Revolución Democrática 2.0? ¿Qué estás esperando? Ingresa a Facebook y regálanos un like. También puedes buscarnos en Instagram, estamos como Revocrática 2.0. O por qué no, te metes al Twitter y nos sigues, Revolución Democrática 2.0. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y revive todos los programas de Revolución Democrática 2.0. Descárgalos y comparte. Recuerda, Revolución Democrática 2.0 PRD. Bueno, primero que nada, me pareció sumamente interesante, pues el enfoque que nos brindó, realmente yo nunca lo había pensado. Uno creo que tiene la idea que con la sustentabilidad y las energías renovables, pues va a ser un cambio drástico hasta en el campo, en los usos y costumbres. Y está muy padre el enfoque que le da el respeto a los usos y costumbres. Claro. Y me gustaría, si me pudiera dar, no sé, algunos ejemplos o algo así de cómo se ha implementado de una manera correcta las energías sustentables, sostenibles en las comunidades rurales. ¿Dónde puedo investigar más de eso o algunos ejemplos? Gracias. Muy bien, claro que sí. Mira, me gusta mucho la pregunta porque tiene que ver con esta... A veces les platicaba que en las regiones periurbanas es algo que investigamos, ¿no? Esto que está entre la urbe y lo rural. A veces siento que nuestro país está así como entre, ¿no?, el colonialismo académico y los usos y costumbres. Y ahí andamos defendiéndonos, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con esa pregunta. Hay muchos proyectos que han ido abonando, pero algunos han sido accidentalmente y otros frontalmente. Y me parece que algo que se está logrando es en el tema de las estufas eficientes. Hay estas estufas que colegas de la UNAM, ¿no?, han estado trabajando, en particular Omar Macera y su grupo allá en Michoacán, y son estufas que son de material, o sea, se construyen, y lo que permiten es hacer una quema más eficiente de la madera, ¿no? Entonces, pero bien interesante, hay organizaciones civiles que aprenden a hacerlas, pero platican con las comunidades. No es de ahí te paso el plano y pon tu estufa, sino realmente hay esta gestión de conocimiento, es, a ver, platiquemos, enséñanos cómo cocinas. No, pues afuera, sale. ¿Ahí quieres seguir cocinando? Sí. Pues entonces sigue usted cocinando afuera. No, adentro y aquí. Entonces, tengo un caso de un proyecto en el que lidero, donde se las ingeniaron, porque además es un elemento muy mexicano, para que una de estas lavadoras de tambor, de estas lavadoras viejitas, fuera la estufa de leña de una señora. Y cuando nos la enseñó y le mostramos la estufa Pazzari, que era en particular ese modelo, que está construido pues con material, ¿no? Es cemento, mortero, ladrillo, les encantó. Y entonces, más que los paneles, querían, por supuesto que también les tocó panel, pero querían la estufa, pues. Ellas querían una estufa Pazzari porque les gusta cocinar con leña, le da un sabor distinto a la comida. Tenían una chimenea hechiza, entonces esta estufa tiene ya un tiro diseñado exprofeso para el tema, y enseguida les encantó. Entonces creo que lo que se ha hecho con estufas Pazzari y con estufas solares, cocinas solares en Oaxaca, lo he estado haciendo alguna
académica y también Eduardo Rincón de la UACM, por ejemplo, han trabajado durante muchos años en ese tema en particular. Cómo la cocina hacerla más renovable, por ejemplo. Creo que eso ha funcionado muy bien. Y en gran parte funciona muy bien porque tiene perspectiva de género. Porque se habla con las mujeres son las reinas del hogar, literalmente, y son las que llevan esta carga en nuestros espacios rurales. Entonces, ha habido una apertura a escucharlas, a trabajar con ellas y entonces a tomar buenas decisiones para aplicar renovables en esos espacios como muy concretamente. Esa es como la parte fácil. Ahora, muchos proyectos no han sido exitosos por varias razones y creo que tiene que ver la falta de concepción de democratización energética. Han sido proyectos verticales que al final están bien diseñados, se habla con la gente, y aquí es donde empieza, se les pone instalación y entonces, aunque se les capacite de cómo usarla y para qué, se les puso, ¿no? Entonces, no hay no se da el empoderamiento. ¿Por qué? Porque el empoderamiento tiene que surgir de una comprensión clara de la energía, de para qué la quiero y de cómo quiero satisfacer mi necesidad energética. Y tiene también que ver con qué opciones tengo a mi alcance. Y ahí es otro gran, pues, ¿qué te dirá? Misterio, vamos a decir así. Imaginémonos cualquier espacio rural o urbano, donde damos esta plática y queremos que la gente entre en esta cultura de la democracia energética. ¿Cómo hacemos exitoso un proyecto así? Primero, haciendo que las personas entendamos que nos podemos organizar para tener energía renovable en casa o en el fraccionamiento o en tu comercio o en tu negocio. Y que aunque parece caro, ya existen los mecanismos de financiamiento tradicionales. Por ejemplo, un crédito Fobiste o un crédito Infonavit te permite poner colectores solares para calentar agua y entonces disminuyes drásticamente tu consumo de gas y también te permite poner paneles fotovoltaicos para temas eléctricos. Y viene ya en tu propio crédito de remodelación. Entonces, todo esto que ya ahorraste durante tantos años de trabajo y no te quieres cambiar de casa, puedes aplicar tu crédito directamente a eso. Muy poca gente lo sabe, ¿no? Entonces, ya saber eso, pues te habilita y te dice, mira, ya me interesa. Y luego entra la decisión, bueno, ¿y qué hago? ¿Pongo colectores para calentar agua o pongo paneles para tener electricidad? O sea, ya esa decisión entra. Bueno, desde el punto de vista regulatorio, siempre los colectores solares son sin bronca de ninguna regulación. Tú puedes poner tus calentadores de agua cuando quieras, como quieras, y nadie te va a decir nada, porque son autónomos, no se conectan a nada. Tú pones tus calentadores y con el sol calientan agua. Y además aguantan energía solar difusa. O sea, calientan, aunque esté nubladón, calientan. En cambio, la energía fotovoltaica es un poco más sensible a generar electricidad. Si está nubladón, necesitas energía más directa. Pero, y aquí es donde empiezan las cosas, pero el área que requieres es el de una casa de interés social. Puede tener calentamiento de agua y energía fotovoltaica, cabe en el techo. Es un tema de área que cabe. Entonces, entramos en espacios donde hablamos de comunidades y hablamos de que yo entiendo la energía, entiendo que puedo poner esta instalación, pero fíjate, pero entonces puedo ahorrar en un segmento económico bien interesante. Puedo disminuir mis consumos eléctricos a la red, porque yo tengo mis paneles y entonces yo te puedo decir que tu recibo de luz te puede llegar de 60 pesos. Contra un recibo de 300 en caso de que estés en la tarifa subsidiada o 2,000, 3,000 pesos de las personas que tienen alto consumo o de las familias muy grandes, porque a lo mejor no es que tu familia tenga usos especiales, pero si hay 10 personas en la casa, pues el consumo eléctrico es bestial, ¿no? Entonces, sí podemos, y ahí es donde entra el tema de democratización energética. Hay que decidir y tomar decisiones sobre la gestión. ¿Cuánta energía quiero consumir? ¿Sí me conviene consumir esas horas? ¿Pongo paneles? ¿No pongo paneles? ¿Consigo un crédito para poner los paneles? Por ejemplo, conforme vamos teniendo el acceso a la clase media, ¿me compro un coche eléctrico? ¿No me lo compro? Son carísimos. Bueno, una bici eléctrica, que es muy diferente, ¿no? La pedaleada con la bici eléctrica, pues ya no hay tanta bronca si te cansas o en las subidas. Yo vivo en Cuernavaca, imagínense Cuernavaca, que son subidas y bajadas. Yo no soy muy buena en la bici, pero aunque fuera, ¿no? O sea, no ni cómo. Entonces, un lugar así como Tasco ahí también que está todo empedrado. Pero la bici eléctrica es una opción. Ahora, con los costos eléctricos no es opción. Pero si pones una instalación en casa para poder desde ahí alimentar tu batería, ¿no? De tu bici o de tu auto y hay muchos ODs, entonces tú estás decidiendo. Y eso es lo que te empodera. Hace rato nos platicábamos. Bueno, es que el empoderamiento de los carboneros en Inglaterra suena bien romántico, pero si fuera por eso, pues a lo mejor estarían bien empoderadas las personas en el campo, pero no están. Hay una diferencia fundamental. Creo que la gran diferencia es cómo la energía sí significa algo directo para nosotras.
si yo tengo una parcela y solo siembro 1 o 2 tipos de alimentos, sigo dependiendo de otras parcelas para hacerme de. Pero en la energía, si yo genero electricidad, ya es mi electricidad. Si yo genero calor, es mi calor. Y eso te da empoderamiento, te da independencia. A mí me costó mucho trabajo ahorrar para solarizar mi casa, ¿no? Porque pues yo hablo mucho de esto y tenía yo que solarizar mi vivienda, no puedes andar hablando de gratis, ¿no? Entonces le eché ganas y un día le digo todos los ahorros que pude y los créditos que pude y me independicé en términos virtuales. ¿Qué quiere decir? Mi consumo de gas es mínimo porque no he logrado electrificar, todavía no me alcanza para comprar mi estufa de inducción, ¿no? Entonces sigo con estufa a gas. Pero ya no consumo gas para bañarme ni para calentar agua de nada. Y en la pandemia el agua caliente fue muy usada, entonces no consumí nada de gas en ese tiempo, porque estaba yo utilizando el gas pues solo para comer, ¿no? Y el uso eléctrico, lo que hice fue instalé de más paneles. ¿Y a qué me refiero? Y ahí tiene mucho que ver, y ahí sí voy a ser muy clara, y a lo mejor esto es la cosa que no le gusta a la gente, pero yo creo que tenemos que ser muy responsables en la gestión energética. Y a mí me parece inmoral, es la palabra, cuando alguien que tiene un consumo esto de 2,000, 3,000 pesos, 4,000, 5,000 pesos al bimestre de energía eléctrica, dice, pongo mis paneles para entrar en la banda del subsidio. A mí eso sí me parece que es criminal y los deberían de multar. Porque si es alguien que puede pagar 5,000 al bimestre con dificultades, porque si no, no pondrían los paneles, ¿no? Pero que se monte en un subsidio que no está diseñado para esa clase social, yo creo que no está bien. Pues. O sea, creo que eso no se debería permitir. Nada más que, y ahí es donde viene la parte buena, les digo que todo tiene sus asegúnes, nadie te dice cuántos paneles poner en casa. La generación distribuida, que así se llama el enfoque, es genero local, consumo local y genero menos de 500 kilowatts. 500 kilowatts es un chorro, ¿no? Una casa anda como los 4 kilowatts, 8 kilowatts, depende del tamaño de la casa, ¿no? Entonces, 500 kilowatts es para una granjita, ¿no? Si estás abajo de 500 y tú generas y consumes local, es decir, no transmites lejos, sino que está en tu fraccionamiento, hasta puedes subir un poquito alguna red de distribución, o sea, puede viajar un poquito la electricidad, no tienes que pedir permiso, tienes que avisar a CFE, no pedir permiso. Y CFE checa si técnicamente te puedes conectar a la red y te puedes interconectar a la red. Entonces, eso debe ser un trámite fácil, a veces no es tan fácil, ¿no? Depende de muchas cosas y en los momentos críticos del asunto de la reforma se tardaban más, ¿no? Pero ya se está desatorando y cada vez hay más permisos. Bueno, hay más que el permiso, les digo, es como el visto bueno, ¿no? Es decir, CFE, sale, porque te tienen que cambiar el medidor. Los medidores se vuelven bidireccionales. ¿Por qué? Porque en un rato tú generas energía y se la avientas a la red, en el día, por ejemplo, si ahorita que estoy platicando aquí, si es de día, la luz que genero, la energía se va a la red y la gestiona CFE. Y en la noche, que no hay energía solar, jalo energía de la red. Por ese intercambio de electrones, limpios y sucios, ¿no? Es cierto, por el intercambio de electrones de la CFE y de los míos, pago 50, 60 pesos. ¿Y por qué? Porque yo sí sobredimensioné, ¿no? Les digo, pues ya que iba a ser el asunto, dije, pues no puedo andar ahí yo muy sin moral y yo pues agarrar y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, en su casa yo consumía 350 pesos al bimestre, no era mucho, pero es por convicción y por principio. Y porque espero un día tener un coche eléctrico. Ese sí me va a costar más trabajo porque están bien caros, pero yo la esperanza no la pierdo. El sol de la esperanza, ¿no? Entonces la esperanza no se pierde nunca. Entonces, pues sobredimensioné. Entonces, hoy día, hasta cuando es nublado, genero por lo menos la energía que consumo. O sea, yo a CFE no le debo un peso, pues. Nunca, desde hace 4 años. Y esa sensación, no saben qué orgullo me da, pues. El saber que yo a CFE no le debo nada, me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque te empodera, es mi gestión, es mi energía y yo decido cuándo y cómo la consumo. Y el esquema en el que estoy, en teoría, yo puedo al fin del año decirle a CFE, me debes dinero y págame, ¿no? Porque sí, porque le genero más, genero el doble de lo que consumo en total en el año. No lo hago por 2 razones. Una es porque sí es un trámite espantoso y la verdad que flojera la burocracia, pues la verdad. Pero la segunda tiene que ver con que sí hay que reconocer que gestionarme a mí le genera un poco de lata a la CFE. ¿Por qué? Porque soy una generacioncita eléctrica, todos los que generamos con energía solar, sí generamos un poquito de ruido en la red. Entonces me parece justo que pues ese dinero extra que la CFE hace con mi energía que yo genero, pues es como yo siento mi pago por esa latita que le doy, porque no lo cobra CFE. Y creo que ahí es donde hay uno de los errores. La normatividad del sexenio pasado no contemplaba bien los costos de gestionarnos a los que tenemos generación distribuida. Yo creo que ahí sí hay una área de oportunidad para quien
esperemos pronto, transforme las cosas y quiera promover realmente esto, que diga más justicia, ¿no? Las grandes empresas, lo que están haciendo los grandes consorcios y que tanto se atacó en la televisión y en los medios es generan en un lugar con mucho suelo, mucho viento y lo consumen en otro lugar. Entonces montan sus electrones por la red y viajan sus electrones, pues en teoría, o sea, obvio no es así, pues ellos consumen lo que haya, ¿no? Pero al final todo ese porteo de la electricidad cuesta y no se cobraba con justicia. La CFE tenía que cargar con el costo. Entonces, ¿eso va a hacer que quiebre la CFE? Sí, así va a quebrar la CFE. ¿Qué hay que hacer? Pues hacer bien las cuentas, ¿no? Y decir cuánto cuesta y cuánto no. Y creo que esa transparencia, ¿no? Esos cuerpos colegiados de los que hablábamos, esa gobernanza corporativa transparente, ágil, que promueva la democracia energética es lo que nos hace falta. Porque ahorita se puede, ¿no? Con conocimiento podemos instalar, gestionarnos y pues ya nos vamos empoderando. Eso es una realidad. Pero para que sea ordenadamente, para que lo logremos así de una forma masiva y para que podamos tener esa gráfica que se acuerdan les enseñé con un chorro de fotovoltaica, sí requerimos que el Estado ponga las condiciones para que promueva este intercambio de saberes y para que haya políticas públicas decididas para más financiamiento, que incentive mucho más la comunicación cuidadosa del tema. ¿Y por qué digo eso? Porque ahorita el gran tema que tenemos antidemocrático, y eso lo conocemos todo, es el rumor. No entendemos cómo es. La falta de información es uno de los grandes barreras de la democracia en general, ¿no? Y así como para tomar decisiones políticas, para hacer una buena democracia necesitamos información clara, también para tomar buenas decisiones energéticas necesitamos información clara y no hay. Fue muy confuso lo de la reforma, lo de la industria eléctrica, que si hay permisos, que si no hay, que si es mala la energía solar, que si es buena. O sea, hay tanta confusión que esa confusión nos desempodera. Entonces, yo sí creo que para lograr la democracia energética, el Estado, si la incentiva, lo primero que tiene que hacer es claridad y transparencia. Nos tienen que decir los cómo, porque nos podemos organizar muy bien en cooperativas. Esa es otra de las grandes funciones. México es una gran forma de organizarnos en las cooperativas. En las escuelas funcionan muy bien, ¿no? En las primarias, en las secundarias. Las cooperativas ejidales, las cooperativas comunales funcionan. Es una forma muy arraigada a nuestra cultura, en la de organizarnos, ver bienes comunales y trabajar con ellos. Ese mismo esquema tan natural para nuestro país y para nuestra gente, hay que hacerlo con la energía. Entonces tampoco es, ahora hay que tomar un diplomado, ahora hay que hacer alguna cosa rara con un modelo extranjerizante para cómo hacer energía. Regresemos a eso que está nuestro, como la cooperativa. Tengamos cooperativas energéticas. Si no vas a generar más de 500 kilowatts, que les dije que es un chorro, puedes ponerte de acuerdo en tu vecindad, en tu edificio, en tu fraccionamiento, en tu centro comercial, en los edificios gubernamentales y así trabajarlo como cooperativa. ¿Y qué forma económica es más democrática que las cooperativas? Ninguna. Acuérdense en la primaria, en la secundaria, la cooperativa de la tiendita, cada quien pone, las mamás cómo se organizaban. Y yo no digo que no hubiera pleitos, pero eran pleitos que se autogestionaban, porque eso es muy natural. Entonces, si pensamos en cooperativismo, pensamos en energía, pues muy naturalmente se entiende que es una forma de democratizar la energía. Porque ahí está, sabemos hacer cooperativas, sabemos ponernos de acuerdo y sabemos, y creo que eso es lo más interesante, tenemos cerca el talento. Les decía, hay empresas serias, hay personas jóvenes que ya están capacitadas para hacerlo e incluso podemos buscar al electricista cercano que se capacite junto con quienes instalan los paneles, ¿no? Para que aprenda y que tengamos en la propia cooperativa y en la comunidad a quienes pueden darle mantenimiento preventivo, correctivo, y ya cuando es algo mayor, pues ya, hablarle a quien le tengan que hablar. Pero esa gestión del conocimiento, insisto, por eso es tan importante que hablemos de democracia, porque la democracia sí requiere conocimiento y sí requiere información. Y la noción energética requiere eso, información transparente y requiere, muy importante, personas que quieran empoderarse y decir, yo decido y es mi energía y yo la voy a gestionar. Entonces, para llegar a ese punto hay que entender la energía y su papel en nuestras vidas y creo que espacios como este, donde ustedes preguntan y se acercan y donde vemos que hay tanto conocimiento esparcido en toda la República, podemos trabajarlo de una forma muy eficiente y, lo más importante, muy democrática. Bueno, finalmente, creo que es muy importante que entendamos que sí podemos tener otro México, sin embargo, requerimos empoderarnos.
Y uno de los grandes temas que tenemos pendientes es la gestión energética. Cómo salir de esos temas de no nos alcanza para pagar la luz, el gas se nos encarece, no tenemos acceso al gas, no tenemos acceso a la energía en distintas comunidades y entornos. ¿Cómo logramos romper ese círculo vicioso de no tengo dinero, no tengo acceso a la luz, no me puedo desarrollar y entro en estos esquemas viciosos? Se tiene que hacer mediante una gestión transparente de la energía. Y eso requiere que entendamos los usos de la energía, que comprendamos el papel de la energía en nuestras vidas y que sepamos que hay mecanismos que nos permiten tener generación distribuida en nuestras casas, en nuestros comercios, en la cooperativa de la escuela, en la cooperativa de la comunidad, en la vecindad. Y eso es lo que entendemos como democratización energética, el empoderar a personas en el espacio comunitario para que podamos gestionar nuestra energía. Los usos, que eso como que es muy natural, pero más importante la generación. Ya es posible técnicamente, económicamente la energía más barata, la energía renovable, pero además sí hay mecanismos de financiamiento. ¿Qué falta? Que nos organicemos, que nos acerquemos a estas asociaciones que ya saben cómo y que además sí se puede porque hay los permisos, las leyes nos lo permiten y además debería ser un incentivo natural el que la energía renovable, la solar en particular, nos permite acceder a usos eléctricos, a usos térmicos, pero más importante, a un bienestar sin contaminar, donde nuestras comunidades se empoderen con perspectiva de género y con atención a las personas con discapacidad. Entonces, transformemos y democraticémonos energéticamente, que así y solo así otro México sí será posible.